7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, institución que en 2 décadas ha dado un aporte eficaz y de manera especial durante los procesos electorales con sus monitoreos. Ayer entregó Participación Ciudadana informes de monitoreo con resultados de la campaña electoral y en diferentes campos. Los discursos de odio y ataque por un lado, el otro, el cumplimiento o incumplimiento del artículo 219 del Código de la Democracia, el uso de los recursos públicos en una campaña, quienes van a la reelección. También la entrega de regalos con recursos públicos y campaña anticipada, que debiera el organismo electoral hacer un control y, de ser el caso, luego un juzgamiento. Lastimosamente, el argumento de que hay vacíos deja en la indefensión frente a estos hechos que vulneran las normas vigentes en el Ecuador. Doctora Ruth Hidalgo, bueno, resúmanos primero este balance que han hecho de este aporte cívico positivo que ustedes siempre lo hacen. Muy buen día, Ruth. Buenos días, Miguel. Un abrazo fraterno y saludo a todos y todas quienes me escuchan. Sí, justamente como usted menciona, Participación Ciudadana durante este proceso de campaña electoral vino desarrollando 4 monitoreos específicos. Un primer monitoreo al uso de recursos públicos, el segundo monitoreo al uso de las franjas que el Consejo Nacional Electoral o Fondo de Promoción Electoral que el Consejo da a los candidatos para su promoción. En tercer lugar, el cumplimiento del 30% de mujeres cabeza de lista, y en cuarto lugar, el tema de violencia. De manera que el día de ayer, tal cual como habíamos mencionado anteriormente, estuvimos en la capacidad de dar los resultados de este monitoreo. Tenemos algunas... Por favor, Ruth, se silenció. ¿Verdad? Sí. Entonces yo le decía que le iba a poner sobre la mesa un poco un resumen de lo que de los hallazgos que hemos encontrado en este proceso. Con respecto al Fondo de Promoción Electoral, recordemos que el Fondo de Promoción Electoral son aquellas franjas que el Consejo Nacional Electoral otorga a los candidatos para las dignidades para que puedan pautar en medios de comunicación y así de alguna manera transmitir hacia la ciudadanía sus conceptos, sus planes de trabajo y darse a conocer. En este sentido, hemos notado que ha vuelto a suceder en esta ocasión lo que sucede, digamos, y es normal que suceda en las campañas políticas, que es bueno y malo al mismo tiempo, que es el hecho de que la mayoría de los candidatos y candidatas no pautan las primeras semanas, sino esperan pautar las 2 últimas semanas o la última semana inclusive, de alguna manera como una forma de hacerse presentes lo más cercano posible ante los ciudadanos, lo más cercano posible del día de las elecciones. Presente en su imagen para que le conozcan y le reconozcan en la papeleta, presente además con sus planes de trabajo. En ese sentido, solo ha habido 2 candidatas que han pautado y han hecho uso del Fondo de Promoción Electoral en estos tiempos de monitoreo desde el 3 de enero, y estas son las candidatas Luz Helena Coloma y Jessica Jaramillo. Son las 2 candidatas a la alcaldía de Quito que han pautado y han utilizado. Yo le decía al inicio, es anticipadamente, digamos, dentro de lo que establece la ley, han usado obviamente el Fondo de Promoción Electoral, pero la parte mala es que todos los demás van a utilizar y están empezando a utilizar a partir de esta semana y posiblemente van a utilizar extensivamente y con mayor fuerza la próxima semana. Con lo cual el ciudadano termina siendo saturado de los mensajes, y yo no estoy muy segura si realmente funciona eso de hacerse más conocer, porque mucha gente está tan cansada de escucharles en todos los espacios que a veces se confunden mucho más. Ha habido una novedad también respecto al tema de los candidatos de Consejo de Participación Ciudadana. Los 45 candidatos están usando el Fondo de Promoción Electoral
y han usado en un número de spots de 2.551. Allí hay una valoración importante, Miguel, que vale la pena ponerlo, también comentarla, y es el hecho de que recordemos que por ley los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden hacer campaña política por fuera de esta fondo de promoción electoral, en teoría. Y yo recalco este tema de que en teoría, porque lo que estamos viendo, además de este uso del Fondo de Promoción Electoral, que es justo y está en la ley, sí hemos identificado candidatos que están haciendo campaña política e inclusive identificándose o relacionándose directamente y claramente con la tienda política, con una tienda política definida. Y están inclusive en sus propuestas y están haciendo campaña por fuera. Yo creo que eso le va a tocar también al Consejo Nacional Electoral averiguar después, primero, de dónde sacaron los fondos y quizá ahora aprovechar el momento antes de las elecciones y exhortar a los candidatos a que cumplan la ley, porque recordemos que eso es la ley. Entonces, eso quería comentarles respecto a ese tipo de monitoreo. En tanto se refiere al uso de recursos públicos en publicidad oficial, recordemos que tristemente nuestro país se caracterizaba hace años atrás porque en tiempo electoral justamente los gobiernos de turno aprovechaban para pautar enormemente para adicionalmente de taquito promocionar a sus candidatos funcionarios que representando del régimen, digamos, representando al régimen de turno, estaban concursando, estaban corriendo en las elecciones, ya sea para alcaldes, prefectos, etcétera. Tenemos experiencias bien dolorosas al respecto y tenemos remembranzas complejas. Inclusive sucedió esto, recuerden, cuando un presidente de la República pautaba sostenidamente con los fondos públicos para promocionar en ese momento al alcalde que era de su tienda política. Esto no ha sucedido en esta ocasión y yo creo que objetivamente hay que recalcarlo. Es decir, la pauta desde las instituciones del gobierno central han sido mínimas, han sido pocas. Recordemos que la historia del Ecuador y la historia de participación ciudadana era hablar de 15,000 minutos, 2,000 spots, 7,000, 8,000, 10,000 spots. En esta ocasión hemos tenido solamente 3 organismos del gobierno central que han pautado con un total de 799 en número de spots en total entre los 3 y todos tienen la autorización del CNE como lo establece la ley. ¿Y por qué yo hago esta especificación? Porque otro de los problemas que teníamos antes, como es Miguel, era ese. Es decir, una era primero la cantidad enorme de pauta con uso de recursos públicos, ¿verdad?, por parte del gobierno central, y otro era que había algunas pautas que no tenían autorización del CNE. Los organismos seccionales, podemos decir lo mismo, tienen inclusive menos pauta. 3 organismos seccionales vemos que han pautado cosas en relación a hospitales, generación digital, etcétera. Es en el municipio de Guayaquil, la alcaldía de Manta, el municipio de Quito y la prefectura de Pichincha. Las otras instituciones que hemos determinado que sí tiene pauta importante, pero de alguna manera es razonable, digamos, por el tiempo que estamos viviendo, es el Consejo Nacional Electoral, que tiene una pauta fuerte de 1,464 spots, pero que obviamente responde a toda la información que el CNE está desplegando y que por obligación tiene que desplegar en el momento del proceso electoral. La empresa municipal de Alcantarillado y Austrogas también. Solamente el telégrafo tiene 36 números de spots sin logo de autorización. Tenemos también algunos spots compartidos. Importante señalar también que una de las cosas que nuestros monitoreos han detectado es la presencia y el nivel de violencia política en campaña sostenible. Esa ha sido, recuerde usted, Miguel, una de las actividades que Participación Ciudadana monitorea permanentemente desde hace 5 años atrás. Y en tiempo electoral nosotros le ponemos bastante atención porque dentro de nuestras iniciativas está el fortalecimiento también de la participación política de la mujer e identificamos a la violencia política como uno de los elementos o fenómenos que desincentiva la participación de la mujer en política. Por lo tanto, en esta ocasión hemos visto que en estas 2 semanas y un poquito más ha habido 228 tweets con expresiones discriminatorias, violentas a mujeres candidatas. Las mujeres candidatas que hemos nosotros mapeado son candidatas a las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Prefectura, Viceprefectura, Pichincha, Guayas,
Cuenca y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana. Quizá una observación que me estaba olvidando de comentar, que creo que es importante, Miguel, respecto al cumplimiento del artículo 219. Como le mencionaba hace un momento, el artículo 219 no hemos registrado una, ¿cómo se llama? Una violación al artículo 219 que prohíbe la propaganda en obras, en inauguración de obras con las imágenes de los candidatos de funcionarios y del funcionario en general. Sin embargo, hemos detectado algo que es bien particular y que queremos ponerlo sobre la mesa porque es importante y el Consejo Nacional Electoral tiene algo que hacer aquí. Si bien no incurren los funcionarios candidatos en ir en contra del 219, hemos visto un fenómeno que es la entrega de víveres y la entrega de alimentos, la entrega de bebidas alcohólicas, la entrega de tanques de gas, etcétera, en las visitas que los funcionarios candidatos hacen en los recintos o en las zonas de influencia donde ellos quieren volver a ser electos. Y esto creo yo que es bien importante. Esto está, no me estoy inventando, esto está difundido en redes sociales, especialmente Twitter, especialmente Instagram y especialmente también TikTok. Y yo creo que es importante que el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado haga un llamado a estos candidatos funcionarios para que rindan cuentas y transparenten de dónde obtienen los recursos para comprar esos ingentes recursos que están repartiendo en sus campañas políticas. Doctora Rudy Hidalgo, ¿hay casos concretos en donde entregan tanques de gas de eso? Porque también se ha visto, si bien no ha habido un pautaje en medios públicos, en medios de comunicación, pero sí hemos escuchado y convocatorias, conciertos, artistas. ¿De dónde? ¿Cómo financian eso? Esa pregunta es la que justamente nosotros nos hacemos y allí va una valoración cualitativa. Primero, es importante en este momento en donde está sobre la mesa el peligro de infiltración de capitales que no son precisamente legales, que el Consejo Nacional Electoral llame a rendir cuentas específicas sobre esta campaña que evidentemente tiene que venir de algún lado o tiene el aporte del privado de algún lado. Uno. Dos, la Contraloría averiguar si estos fondos o si estos bienes que están siendo entregados provienen o no provienen de la utilización de fondos y de recursos públicos, que está prohibido expresamente por la ley. Y tercero, realmente es lamentable ver que los políticos de ahora todavía siguen pensando que la dádiva y el clientelismo es una actividad que tiene que ser promocionada y que tiene que ser relevante en una campaña política, cuando lo que se debería hacer debería ganarse el aprecio, el cariño, el respeto. Si van a ser electos por su honestidad, por su transparencia y por su gestión, y si están, digamos, no van a ser reelectos para lo mismo, pero están buscando una elección para otra cosa, justamente por lo mismo, por sus propuestas, por sus argumentos, por la cercanía al pueblo. Pero realmente estamos viendo es realmente dañar la práctica política y además es denigrar también al pueblo, porque significa de alguna manera que y pedir al Consejo Nacional Electoral que ponga cartas sobre el asunto, que exhorte, que llame la atención y sobre todo a futuro, cuando ellos presenten ¿cómo es? La rendición de cuentas, también les tomen especial rendición de cuentas sobre este tema, que es público y notorio. Basta mirar las redes sociales. Finalmente, nosotros tenemos el monitoreo del cumplimiento de la norma del 30% de inclusión de mujeres cabezas de lista. Nosotros habríamos planteado en determinado momento y habíamos dicho que iba a ser un reto para los partidos políticos, dada su debilidad y falta de estructura. Finalmente han cumplido, pero ahí también hay una valoración cualitativa, Miguel, que es bastante de fondo. Y es que desafortunadamente, por cumplir el 30% de mujeres cabezas de lista, lo que ha sucedido y lo que hemos visto que ha sucedido es que los partidos políticos han salido desesperados en bandada a pescar candidatas a cuenta de que no tienen estructura interna, de que a pesar de que sabían que tenían que cumplir esta normativa, tuvieron un año y no formaron candidatas, no buscaron candidatas con
con suficiente preparación, no formaron estructuras internas, no las promocionaron. Entonces lo que ha sucedido es que se ha vuelto a ver que hay un número, se ha llenado el número, pero se ha caído en la vieja práctica de la cosificación, buscándose personas de farándula, personas de otro tipo de áreas que bien podrían ser buenas personas y son destacadas, sin duda alguna en su área, una deportista es destacada, pero que hoy por hoy las necesidades son tan complejas, los problemas son tan difíciles para ser abordados por una alcaldesa, por una prefecta, por una concejal, que necesitamos además que la ciudadanía se merece para asumir esa responsabilidad. Eso no ha sido así y yo quiero nuevamente insistir en que eso también tiene que ver directamente con la necesidad de un sistema de partidos mucho más fuerte y riguroso que obligue a los partidos políticos y controle a tener estructuras internas y que no permita la inscripción de candidatos, y lo mismo va para los hombres también, ¿no? Yo estoy explicando especialmente el 30%, porque nosotros estamos monitoreando el 30% de mujeres cabezas de lista que han cumplido, insisto, han cumplido, pero en calidad me parece que nos han quedado debiendo. Finalmente, exhortamos a que los candidatos que estén para reelección exhiban sus pedidos de licencia en cumplimiento con lo que establece el 93 del Código de la Democracia, y muchísimos lo han hecho, y eso sí quiero poner en relevancia y agradecer públicamente a todos quienes nos han mandado. Y adicionalmente también hemos pedido y estamos pidiendo que a los candidatos y candidatas que eviten caer en los temas de violencia, tanto hombre como mujer. Creo que es importante tener este pacto de no agresión, un pacto ético de no agresión entre todos y todas, hombres y mujeres. Creo que este momento, al menos en Quito, no necesitamos escándalos, denuncias, no necesitamos peleas, necesitamos argumentos, necesitamos compromiso, honestidad. Eso es lo que queremos. Finalmente, bueno, les invito a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos la campaña, estamos llevando adelante la campaña Antes de Votar, Piensa Bien. Y ahí encontrarán ustedes datos relevantes, discursos, un fact-checking, sobre todo de los discursos y de lo que están hablando los candidatos, los resúmenes de sus perfiles, sus experiencias y planes de trabajo, para contribuir de esa forma a que el ciudadano, antes de votar, piense bien, elija con responsabilidad y nos otorgue un voto responsable, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, entre tanta información positiva que ha generado y está haciendo Participación Ciudadana, usted habla de un pacto ético, pacto de no agresión. Sin embargo, se refleja con los datos que usted ha entregado, 228 tweets violentos contra mujeres, y esta campaña sucia que no contribuye al debate de los grandes problemas de Quito: seguridad, movilidad, ordenamiento territorial. Campaña sucia en redes sociales, sacando audios de hace años únicamente para buscar votos y bajar al resto, cuando aquí debiera construirse, no destruirse. ¿Qué piensa? Realmente eso es lamentable. Yo creo que lo que necesitamos es un juego limpio. Yo creo que eso habla de una política que necesita un reseteo. El político no puede plantar sus objetivos o no puede tener su visión en la denuncia, en la descalificación y en el escándalo. Yo creo que el político responsable lo que hace es debatir con argumentos, los argumentos contrarios, porque está bien disentir. Es bueno disentir. La ciudadanía quiere disentir y quiere tener la posibilidad de hacer un balance entre distintos puntos de vista y distintos planes de trabajo, si cabe decirlo así, pero no sacamos nada escuchando una denuncia a otra, que además a veces hay denuncias que no se sabe qué mismos son y que parecería ser que son más bien herramientas para distraer la atención del ciudadano. En un momento, además, hablo por Quito, en donde Quito necesita un alcalde realmente honesto, un alcalde que discuta con argumentos y que no enlode, no base su campaña en enlodar al resto. Yo creo que esa es la lección aprendida de esto que estamos viendo. Y yo creo que el alcalde, o más bien dicho, el candidato que utiliza esos recursos desafortunados, definitivamente va a tener su repercusión en la colectividad, porque la colectividad está cansada de estas prácticas y lo que está buscando es justamente lo contrario, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo,
Y el argumento del CNE para mejorar los controles, para lograr controles, y se puede llegar al posterior juzgamiento en el Tribunal Contencioso Electoral, de que hay vacíos legales, eso no es un justificativo para no controlar debidamente lo que están haciendo algunos candidatos. Este tema del vacío legal ha sido una pelea, digamos, histórica, ¿no? No nos olvidemos que en temas de campaña anticipada, por ejemplo, el argumento de no existe normativa era el argumento, digamos, más importante a través del cual no se controlaba el uso de recursos públicos del Estado en determinado momento. Recordemos que eso fue así. Tuvimos una gestión pasada que basaba su posicionamiento, digamos, social y en la ciudadanía en base a una estructura comunicacional fuerte y utilizaba recursos públicos. Y en ese momento, este criterio de que no hay cómo controlar y existía. Lo que yo creo es que falta decisión política y yo tengo toda la convicción de que es así, porque desde hace más de 10 años, han habido un sinnúmero de reformas al Código de la Democracia mismo. Y entonces cada vez que se presentaba la reforma era una buena oportunidad para justamente incluir este tipo de normativa para que de una vez ya exista el artículo claro en donde simplemente sancione el uso de campaña anticipada, por poner un ejemplo. Sin embargo, no se lo ha hecho. Tenemos unas últimas reformas muy buenas del primer trimestre del 2020, y nosotros dentro de nuestra propuesta original también pusimos como participación ciudadana una propuesta de un articulado que regule esto y no se lo tomó en cuenta. Y yo creo que mi lectura es clarísima, es decir, yo creo que eso es claro y eso se debe a que definitivamente los miembros del Consejo Nacional Electoral de alguna manera temen de alguna forma contradecir o contrariar de pronto a los partidos políticos para no controlarlos. Tiene que subsanarse. El momento que se subsane eso y con un nuevo sistema de partidos más riguroso, vamos a tener toda la normativa y la posibilidad de controlar. Sin embargo, si bien no existe un artículo específico para controlar tanta cosa, bien podría sacar una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre ciertos temas. Por ejemplo, que los funcionarios candidatos en conjunto con la Contraloría, digamos, el Consejo Nacional Electoral en conjunto con la Contraloría, pida una rendición de cuentas a los candidatos o exhorte al no uso de recursos públicos en dádivas en sus campañas, especialmente a los funcionarios candidatos. Eso no requiere de una norma, eso requiere de una resolución. Esa sería una de las ideas, ¿no? Y asimismo, un tema yo ya lo he dicho aquí en este foro mismo, es articular una serie de iniciativas que permitan un monitoreo a nivel nacional de estos propagandas y de estos usos de recursos públicos en medios no tradicionales, como son las redes sociales, el TikTok, el Facebook y el Instagram, sobre todo, donde ellos se promocionan e inclusive hay discursos, nosotros hemos visto discursos increíbles en donde se dice que sí, efectivamente se les da esas dádivas porque la plata que tienen los municipios son del pueblo, entonces lo que significa es que simplemente lo que se está haciendo es devolviendo al pueblo lo que le pertenece, torciendo justamente la idea de transparencia y la idea de lo que debe ser un candidato responsable y un candidato honesto. Para concluir, porque seguiremos con estos monitoreos que hace Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, una pregunta relativa a la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y precisamente sobre los controles que quedan a medias en el CNE. El propio vicepresidente del organismo, Enrique Pita, había enviado una comunicación a la presidenta del organismo, Diana Tamaín, el 17 de diciembre, ha pasado más de un mes, en donde se señala que hay 7 candidatos al Consejo de Participación que usan el mismo color y frases de un movimiento político, Revolución Ciudadana. Ellos son Janet Lozada, Augusto Verduga, Hugo España, Eduardo Franco, que fue defensor de Jorge Glass, Alem Vera, defensor del correísmo, Bielka Párraga y Yadira Saltos. Están usando eso y ahí queda. Se señala, se identifica y no pasa nada.
Bueno, bien por el consejero Pita que haya puesto por escrito su preocupación, mal porque no se haga nada, porque definitivamente lo que usted acaba de mencionar está prohibido por la ley. Y el mensaje a los ciudadanos es, ¿qué va a pasar si es que estos candidatos llegasen en determinado momento a ese espacio que usted sabe que yo personalmente combato? Pero ¿qué va a pasar? Es decir, un candidato que ya siendo candidato infringe la ley, no esperemos que vaya a cumplir la ley cuando sea electo, porque él ya está dando una señal y una pista a los ciudadanos de qué es lo que va a hacer. Le vale la ley. Entonces, si le vale la ley de candidato, por supuesto le va a valer la ley de funcionario. Bien, muchas gracias, felicitaciones por ese aporte. Haremos el seguimiento de lo que cívicamente Participación Ciudadana lo hace. A su directora ejecutiva, Rudy Hidalgo, muy amable por la atención a la revista de Opinión Democrática. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy amable. 8:01 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos con 3 expertos en seguridad. John Marulanda desde Colombia, el doctor Luis Córdoba, catedrático de la Universidad Central, y el periodista investigador de Código Vidrio y que difunde en primicias también, Arturo Torres, algo que debiera llamar a la reflexión. Una red de marinos de la Fuerza Naval Ecuatoriana vende información a narcos en Colombia y Ecuador. Vamos a conocer luego de la siguiente pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Inés Margarita Guatemala Urcuango. Me dieron 5,000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos de los